Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi compañera Denise Reto y la persona quien habla, Mayra Costa, vamos a hablar el día de hoy sobre un importante suceso a nivel mundial y es sobre el golpe de estado que sufrió Chile en el año 1973, específicamente el 11 de septiembre. Me imagino que en muchas ocasiones han de haber visto esta bandera. Rojo, blanco, azul, que predomina por una estrella color blanca. Este es el país de Chile. Bien, este país queda, si lo buscamos en el globo terráqueo o en cualquier lámina sobre los continentes, específicamente en el continente americano, América del Sur, toda esa franja roja que ustedes ven ahí es Chile. Y sí, en América del Sur queda Chile, que choca justo con el Océano Pacífico. Les voy a presentar, antes de darle una pequeña introducción, les voy a presentar algunas de las imágenes que toda esta nación vivió en su momento. Todos al pasar veían carros como estos, la Guardia Militar Armada, imágenes como esta, donde claramente hay muchas situaciones que se pueden analizar. Tanques de guerra en la calle donde uno está totalmente tranquilo y ese golpe de estado empezó. Los militares corriendo, así que los invito a conocer un poco más sobre toda esta historia del golpe de estado. Esto dejó muchas secuelas a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel económico, a nivel país, en nivel general. Vamos a hablar un poquito más sobre aquello. Esta dictadura de Pinochet duró alrededor de 17 años y estuvo muy caracterizada por una fuerte represión a los medios de comunicación, a los militares, a la fuerza armada, a los políticos. Era una represión total a nivel país, incluyendo estas violaciones de los derechos humanos, que obviamente si ya existe una dictadura, de por medio está esta violación de los derechos. Y les presento a uno de los que protagonizó esta dictadura, ese golpe de estado. Él es Augusto Pinochet. Él fue un militar chileno. Vamos a hablar en cuestión de su personalidad. Fue un hombre frío, un hombre calculador, porque recordemos que esta persona fue el comandante general de toda esta fuerza armada en aquel momento. Fue una persona muy autoritaria, se caracterizaba por tener un carácter muy inflexible. Era una persona muy hermética. Tenía una falta empatía hacia el resto hacia la población chilena en general. Y esto hacía que él tenga una gran capacidad para poder gobernar este país de manera autoritaria, las fuerzas de este país. Su gobierno se caracterizó por la represión y la violación, y su miedo era su principal herramienta para poder tener todo este control del país. A nivel emocional, posiblemente desarrolló mecanismos de defensa que le permitieron justificar las acciones que él tomaba contra la nación chilena como represión y la negación de todos estos acontecimientos violentos. Y luego tenemos a otro personaje que fue parte de todo este protagonismo que se dio en aquel 1973, el golpe de estado en Chile. Su nombre es Salvador Allende. Él siempre fue comprometido y muy creyente a la justicia social. Su liderazgo fue una forma muy pacífica, creyente en el cambio mediante la democracia. Su enfoque era muy integrador y siempre buscaba poder resolver estos conflictos que surgían en el país a través de diálogo. Como sabemos, la comunicación es la base de todo, es muy importante, ¿no? Su mandato estuvo lleno de tensiones, lo que generaba estos altos niveles de estrés, pero siempre él mantuvo la convicción de que todo esto solamente era parte de este proceso, evidenciando una resiliencia. O sea, son personalidades totalmente distintas, contrastan demasiado entre el político Pinochet y aquel que fue presidente, el señor Salvador.
Ustedes se preguntarán qué hacen estos tres personajes aquí. El primer personaje, pues, el doctor Sigmund Freud, luego está el doctor Viktor Frankl y por último está el doctor Leslie Greenberg. Bien, decidimos escoger estos tres autores por las principales razones. Empecemos por el doctor Sigmund Freud. Bien, decidimos primero escoger al Dr. Freud porque este se centraría siempre en los mecanismos de defensa que las personas utilizarían para poder afrontar un trauma. En el caso de las víctimas que fueron de todo este régimen de Pinochet, podrían haber desarrollado este mecanismo de cómo la represión o la negación para evitar enfrentarse a esos dolores que le traen estos eventos vividos. Freud diría que es importante que traer estos conflictos inconscientes a la conciencia a través de este análisis para que esta persona pueda trabajar en su sanación de sus traumas más profundos que esta represión le haya dejado. También se podría explorar este sentimiento de culpa o la disociación que experimentan tanto las víctimas como los que perpetraron esta agresión. Listo, luego tenemos al doctor Viktor Frankl. Él, a través de la logoterapia, ofrece esta perspectiva útil para poder abordar estos traumas extremos, ¿no? La teoría de él se centra en poder encontrar de manera narrativa este significado a su dolor, promoviendo así una perspectiva más positiva frente a todos estos eventos traumáticos que pasaron todas estas víctimas. Él siempre enfatiza mucho en la resiliencia y la importancia de poder encontrar este propósito para vivir o para seguir sobreviviendo en el caso de las personas que fueron víctimas de todo este suceso, ¿no? Incluso en las circunstancias más difíciles, como vivir un golpe de estado. Y por último, pero no menos importante, está el doctor Leslie Greenberg, quien propone que estas emociones que no están resueltas son claves en un proceso terapéutico y su teoría está centrada en poder ayudar a estos individuos que han sido víctimas a poder procesarlas y reorganizarlas. Aplicar la teoría de él en el caso de las víctimas de la dictadura de Pinochet nos permite entender de cómo este miedo, esta angustia y el trauma de estos eventos violentos pueden afectar profundamente en el psiqui de las personas. Greenberg diría que el procesamiento emocional es muy esencial para que las víctimas puedan superar este trauma en una terapia centrada en las emociones reprimidas. Nosotros decidimos escoger dos tipos de terapia, donde una está liderada por el doctor Leslie, que es esta terapia centrada en las emociones. Esta terapia, como lo mencionamos anteriormente, ayuda a que las personas puedan acceder y procesar todas estas emociones que están reprimidas ahí adentro, que en algún momento por alguna situación de la vida cotidiana salen a flote. Entonces estas son emociones no resueltas. En el caso de las víctimas de la dictadura de Pinochet, puede ser útil para poder tratar este trauma que está relacionado con la represión emocional y así poder facilitar el reprocesamiento de todas estas experiencias dolorosas. Luego también nos centramos en otra terapia. Y en la otra terapia que hemos decidido centrarnos es en la terapia del doctor Viktor Frankl. Como lo explicamos anteriormente, esta es la logoterapia, donde esta terapia se enfoca mucho en encontrar un sentido al sufrimiento. Es decir, ayuda a todas estas personas que vivieron el trauma de un golpe de estado, donde veían muertos en las calles, armamentos, tiroteos, bombas, etcétera, y un sinnúmero más de situaciones difíciles. Entonces, esto ayuda a que estas víctimas puedan sobrellevar este trauma, dándoles una herramienta para poder encontrar un propósito en medio de toda esta experiencia traumática.
Para finalizar, quiero proponer un abordaje terapéutico para las víctimas del golpe de Estado en Chile. Este evento, además de sus devastadoras consecuencias políticas, también dejaron profundas heridas emocionales y psicológicas en estas personas que sufrieron directa o indirectamente sus efectos. Estas víctimas de este evento no solo enfrentaron las pérdidas materiales o políticas, sino también traumas profundos tanto a nivel individual como colectivo, es decir, en todo el grupo, derivadas de la represión política que sufrieron, la tortura y también la violencia. Debido a esta naturaleza del sufrimiento que padecieron, es crucial que utilicemos enfoques terapéuticos que no solo aborden el trauma emocional como tal, sino que también ayuden a estas víctimas a encontrar un nuevo sentido para sus vidas. Por esta razón es que proponemos trabajar con dos modelos terapéuticos: la logoterapia de Viktor Frankl, que se centra en la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento, y el modelo centrado en las emociones de Leslie Greenberg, que se enfoca en el procesamiento de las emociones intensas. Ambos enfoques en particular son adecuados para ayudar a estas víctimas a sanar sus heridas, ya que permiten tanto la reconstrucción emocional como una resignificación de sus experiencias vividas. El principal objetivo de este tratamiento será ayudar a las víctimas a procesar el trauma, como dije anteriormente, a restaurar su sentido de vida y promover la reconstrucción emocional. También se va a fomentar bastante lo que es el diálogo, la reconciliación, tanto a nivel personal como social, para sanar las heridas de manera colectiva. Estos objetivos son esenciales, ya que las secuelas del golpe no solo afectaron a las víctimas a nivel individual, sino también dejaron una huella en la memoria colectiva del país, de Chile. Entonces, partiendo de estas necesidades específicas de las víctimas, se va a abordar reconstrucción de sentido de vida, trabajar en las emociones profundas asociadas al trauma que vivieron, y se creará espacios seguros para que ellos puedan expresar sus experiencias y también los sentimientos. El primer modelo terapéutico que tenemos es la logoterapia de Viktor Frankl, ¿ya? Esto es para que las víctimas puedan encontrar un sentido de vida, ¿ya? Para que puedan encontrar un propósito y significado en medio del sufrimiento que han padecido con este golpe en Chile. Entonces, Frankl afirmaba que incluso en las circunstancias más difíciles, las personas pueden hallar un sentido, algo que les permita sobrellevar este dolor, y eso es lo que estas víctimas necesitan. Las técnicas que se van a abordar en este modelo van a trabajar principalmente en el reencuadre, donde el terapeuta va a ayudar a las víctimas a reinterpretar su experiencia traumática en busca de un profundo significado de vida. También se utilizará lo que es la mayéutica socrática. ¿Qué es esto? Es una técnica de preguntas reflexivas. Esto va a ayudar a que la persona identifique los valores y metas que tiene en su vida y a comprender cómo puede encontrar un sentido tras el trauma. Las sesiones de esta terapia van a ser desarrolladas en un entorno seguro y reflexivo, donde el terapeuta va a guiar a la persona a través de las preguntas y las reflexiones para que encuentren este sentido de vida. También habrá un espacio para la autoexploración y la reasignación de las experiencias, con el objetivo de que la víctima no solo recupere el control de su vida, sino que también le dé un nuevo significado a su sufrimiento. El segundo modelo es centrado en las emociones de Leslie Greenberg, ¿ya? Este se va a centrar en el procesamiento de las emociones intensas que tuvieron derivadas de este trauma y la importancia de trabajar en el ámbito emocional en las víctimas. Dado que el nivel de trauma que experimentaron es crucial para las víctimas, entonces tienen que expresar y procesar estas emociones intensas que incluso pueden estar reprimidas o no resueltas, como el miedo, la ira y el dolor. Las técnicas que se van a utilizar en este modelo son de exploración emocional, para poder identificar todas estas emociones reprimidas y también dialogar las emociones, poder reprocesarlas. En este momento el terapeuta ayudará a las víctimas a identificarlas, a expresarlas y procesarlas, como mencioné anteriormente, todo relacionado al trauma. También se va a emplear lo que es la reestructuración emocional, que permitirá que cambien la forma en que las personas reaccionan emocionalmente a sus experiencias, que no sea de manera tan intensa. Ahora, en cuanto a las sesiones de este modelo, están diseñadas para que la víctima pueda conectar con sus emociones en el espacio terapéutico que va a ser de confianza y seguro. Aquí el terapeuta facilitará ejercicios para identificar estas emociones profundas asociadas al trauma y para que puedan expresarlas. A través del diálogo con sus emociones, estas personas podrán comprender mejor su sufrimiento y comenzar un proceso de sanación interna. Además, se promoverá la interacción con otros sobrevivientes en sesiones grupales. Esto se puede realizar desde este enfoque, fomentando un sentido de comunidad y apoyo mutuo. Otra recomendación de modelo terapéutico podría ser la implementación de una terapia grupal, ya que varias víctimas son las que han vivido la misma experiencia. Puede ser plausible que se escuchen unas a otras la misma experiencia, pueden encontrar este apoyo emocional en otros que comprendan también lo mismo porque vivieron el mismo trauma, el mismo golpe en Chile. Entonces, la terapia grupal no solo ofrecerá entonces la sanación individual, sino también colectiva.
¿ya? Entonces, los beneficios también de esta terapia va a ser, como mencioné, el apoyo mutuo. Van a sentirse entendidos por otros que también tuvieron la misma experiencia. Va a disminuir, por lo tanto, el aislamiento y va a aumentar el sentido de pertenencia, porque aunque hayan vivido el mismo trauma, van a encontrar un grupo de apoyo en el cual van a sentir que pertenecen. No va a ser como distópico, que cuando no tienen apoyo se aíslan, ¿ya? También va a estar lo que es la normalización del sufrimiento, que esto se refiere a que al escuchar y expresar su dolor en otras personas, esto ayuda a que ellos comprendan que no están solos en sus sentimientos. Esto normaliza su sufrimiento y disminuye el estigma que puede estar asociada a este trauma. También va a reforzar lo que es la resiliencia, ya que en el entorno grupal pueden observar cómo otros han encontrado quizás formas de sobrellevar este trauma y han mejorado un poco. Entonces van a reforzar su resiliencia a través de la observación de cómo mejoran los otros y lo que les ha servido a ellos. Entonces esto va a ser una inspiración para sus procesos propios de cómo ellos procesan este trauma y van a la recuperación. También, pero no menos importante, va a fomentar lo que es el diálogo, porque hay varias personas, va a facilitar el proceso de reconciliación interna y externa con esta experiencia. Entonces, las técnicas de comunicación que se emplearán en estas sesiones van a ser muy importantes porque van a fortalecer la confianza y el entendimiento entre los participantes. Y no menos importante, en general, en cualquier modelo que se aplique, siempre tienen que prevalecer lo que son técnicas de comunicación. ¿Por qué? Para que facilite el diálogo y el desarrollo terapéutico. Esto es un elemento clave. Va a permitir que las víctimas expresen su dolor y se sientan escuchadas. Además, se puede fomentar lo que es la empatía y la creación de una relación terapéutica de confianza. Entonces, importante siempre las técnicas de comunicación. En conclusión, este abordaje terapéutico combina la búsqueda de un sentido de vida con la importancia del trabajo emocional. Ambos enfoques, la logoterapia y el modelo de Greenberg, buscan atender tanto las heridas internas como las colectivas, facilitando la reconstrucción de las vidas de las víctimas y promoviendo un proceso de sanación a nivel personal y social. Gracias.